Aprovechamos para saludar a los que nos siguen vía streaming por internet y recordamos que todo Agrotendencias 2023 va a estar disponible para revivir las charlas y repasar algunos conceptos que durante toda esta jornada se fueron presentando en este escenario. Ahora, adelante, Fernando. Bueno, para terminar una jornada extensa, creo que es el broche de oro, dos analistas de la capacidad de Sergio Berestein y Enrique Segwach para tratar de aclararnos la vida en un momento más que difícil. Pero yo diría, para empezar, le hago dos preguntas sencillas, fácil de contestar. A Sergio, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y a Enrique, ¿cuánto va a estar el dólar el 15 de diciembre? Yo, si querés, ¿a qué hora? Bueno, si no, digo, ya ha sido una jornada larga, entonces, sin más ni más, Enrique va a exponernos su mirada económica y después Sergio hará un análisis de la política en general. Así que, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Me diste pie para contar un... Ustedes saben que Ronald Reagan en su presidencia, se dedicó a terminar con la Unión Soviética, digamos, para ponerlo en síntesis. Entonces, cada vez que actuaba en un discurso, que presentaba un discurso, él siempre hacía un chiste referido a la Unión Soviética. Entonces, le pregunté a qué hora, porque uno de sus chistes favoritos era que él contaba que en la Unión Soviética, en ese momento, uno tenía que venir para conseguir un auto, cosa que les va a sonar conocida, había que poner la plata primero y después tardaban 10 años en entregar el auto. Entonces el señor va a la concesionaria, le deja el dinero y dice, bueno, muy bien, vuelva entonces, hoy es 16 de mayo de 2033. Entonces el tipo lo mira y le pregunta, ¿a qué hora? Entonces dice, pero escúcheme, faltan 10 años, ¿por qué le importa qué hora? No, es que a la mañana viene el plomero. Dice. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Tengo mensajes mixtos con ustedes por el sector, digo, ¿no? Porque está claro que desde el punto de vista climático y desde el punto de vista macroeconómico, nada puede ser peor que este año, digamos, ¿no? Entonces, el año que viene va a ser mejor. La meteorología no la sé. Les recuerdo también que los economistas fuimos inventados para que los meteorólogos parecieran exactos, pero supongo que la meteorología va a ser mejor y les puedo asegurar, después lo vamos a ver, que en alguna medida, salvo que Sergio venga con alguna noticia diferente, la macro también podría llegar a ser mejor. Pero bueno, ahora estamos hoy. Y hoy traigo siempre a colación esta frase de un ex ministro de Economía brasileño, que es Mário Henrique Simonsen, que en una crisis muy parecida a esta, en Brasil, decía, mire muchachos, la inflación lastima, pero la falta de dólares mata. Y ese es el problema que tenemos hoy, digamos, que la falta de dólares mata. Entonces, yo voy a dedicarle algunos minutos a explicar la falta de dólares y a tratar de adivinar hacia dónde va esa falta de dólares, y con eso vamos a tratar de andar. Quiero empezar primero con dos datos estructurales para tomar dimensión de nuestros problemas, digamos, ¿no? El primero, perdón,
primero es este, ahí tienen el PBI per cápita del mundo y de la Argentina. El PBI per cápita de Argentina está más o menos 10% arriba de la convertibilidad. Este va a ser el tercer gobierno consecutivo que va a entregar un PBI per cápita peor al que lo recibió. El segundo mandato de Cristina Kirchner, el mandato de Macri y este mandato de Alberto Fernández. O sea, recibió un PBI per cápita más grande del que va a entregar cuando termine su mandato en diciembre, cada uno de los 3 periodos. Lo segundo que es importante es, digamos, nuestra distancia regional, porque la guerra, la pandemia, todo lo que ustedes quieran, pero miren, acá agarren cualquier columna, la columna de antes de la pandemia y después de la pandemia, bueno, la columna que compara el 2019 con 2011, o sea, sin pandemia, sin nada, y fíjense que salvo Argentina y Brasil, que en ese periodo cayeron 2,5% Argentina, 2,1% Brasil, México creció el 18%, Chile el 20%, Colombia el 26%, Perú el 34%. Esta es la perspectiva regional. O sea, Argentina tiene un problema interno, digamos, es decir, estamos cayendo respecto a nuestro PIB per cápita de cualquier momento del tiempo que quieran, y además claramente tiene un problema regional porque dice, escúchame, los problemas que los tuvo Perú, el mismo, o sea, Perú, Brasil, Colombia, Chile, México, tienen el mismo mundo alrededor, no limitan con otros planetas, y sin embargo tuvieron esta performance. Mientras que Argentina y Brasil con un diseño muy parecido al de Argentina en los últimos años, en los años de Dilma, digamos, tuvo esta performance. Bueno, vamos ahora al problema de la falta de dólares, digamos, ¿no? Empiezo mostrándole al 15 de abril del 23 el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, bien medido, por supuesto, tiene un patrimonio neto real negativo de equivalente a 60.000 millones de dólares. Ahora, no se asusten tanto por los números, porque este es un stock. Y la verdad que los problemas monetarios son problemas de flujo, no de stocks. O sea, Chile vivió más de 20 años con un Banco Central con patrimonio negativo, no le pasó nada, y lo mismo a muchos países, digamos, ¿no? Pero lo que refleja esta historia es que todas las ideas de agarrar el activo del Banco Central y usarlo para hacer no sé qué, y después respaldar, como dijo el presidente del Banco Central, mi querido amigo Pese, a quien respeto mucho, pero dijo, las LELIQ son el instrumento que respalda los depósitos, pero las LELIQ son un pasivo del Banco Central. Yo no conozco a nadie que respalde algo con un pasivo. Si fuera por eso seríamos Argentina potencia, si pudiéramos respaldar con los pasivos. Pero bueno, esta es la historia, digamos, ¿no? Es decir, el Banco Central no existe hoy antes de ser dinamitado. No hace falta dinamitarlo. Ya no existe, digamos, ¿no? Hace falta volverlo a crear, digamos, que es otra cosa muy distinta. Entonces, en este contexto, cualquier discusión respecto de, bueno, le agarro estos bonos, le subo los valores, lo empaqueto, le pongo esto, le saco el fideicomiso, muchachos, es una fantasía, con todo respeto. Bueno, vamos a las efectividades conducentes. Primero, la teoría del gobierno es que la inflación es consecuencia de la evolución del dólar libre y que la evolución del dólar libre es consecuencia de las expectativas. O sea, su relación causal es el dólar libre pega sobre los precios, pero el dólar libre es inflación psicológica, o sea, se mueve porque se mueve y entonces con eso estamos. Hay una falla en el diagnóstico allí, porque efectivamente, cada vez más, cuando uno mira los índices de precios, los dólares libres influyen en la formación de los precios, valga la redundancia. Salvo en algunos rubros importantes, como es energía, y hasta hace poco, como era alimentos. Pero el problema del dólar libre no es la expectativa. El problema del dólar libre es que hay un exceso de pesos sobre la cantidad de dólares. O sea,
los dólares y los pesos son las dos caras de la misma moneda. Cuando hay exceso de pesos respecto de lo que uno quiere tener, hay un cambio de portafolio y la decisión de portafolio es quiero tener tantos dólares y tantos pesos. El dólar es un activo financiero en la Argentina. Entonces, si yo tengo un exceso de pesos, voy a generar una falta de dólares. Al Banco Central le faltaban dólares antes de la sequía. O sea, el Banco Central se quedó sin dólares antes de la sequía, porque antes de la sequía se generó un exceso de pesos. Entonces, el problema de Argentina de hoy es que se sumó la mala praxis que nos dejó sin dólares con la mala suerte de la sequía. Mala praxis y mala suerte es una combinación letal. Y en eso estamos. Si a eso no le agrega, no me voy a meter en el campo de Sergio, pero si a eso no le agrega un año electoral y todo lo que eso está pasando hoy en materia de debilidad política del gobierno y de, no sé, la fragmentación de la oposición, no sé cómo lo definirá Sergio después, y la combinación es más que letal, digamos. Seguimos teniendo exceso de pesos. Nos llevamos todos los dólares de las reservas. Vino la sequía y se llevó más todavía y estamos en un contexto de debilidad política. Peor, digamos, más calamidades no nos pueden tocar. Bueno, podría tocar alguna más, pero prefiero no mencionarla. Entonces, este es el contexto. Entonces el gobierno dice, mirá, yo la verdad que el mercado de pesos no lo puedo controlar. Porque para controlar el mercado de pesos tendría que tener superávit fiscal, tendría que poder renovar la deuda interna, después van a haber un par de números, tendría que poder manejar la oferta monetaria para acomodarla a la demanda que está cayendo. Como no puedo manejar la oferta de pesos, pero como no puedo manejar el mercado de pesos, tengo que ver si consigo dólares para ir abasteciendo el mercado de dólares. Porque, digamos, los dólares los voy a perder, pero bueno, no es lo mismo perderlos, no es lo mismo no tenerlos que tenerlos para perderlos, digamos. Y eso es lo que ha hecho el gobierno el año pasado, adelantando el soja 1, el soja 2 y todas estas cosas que hemos vivido, y lo que intenta hacer ahora, con la única diferencia que ahora no hay soja. Entonces, el soja 3 es menor y además hay una especie de círculo perverso, círculo vicioso, que es, si no hay dólares la brecha aumenta, y si hay exceso de pesos, si no hay dólares la brecha aumenta. Si la brecha aumenta, tengo el incentivo para seguir buscando dólares porque sé que el futuro es que la brecha aumenta, digamos, ¿no? Está todo metido en lo mismo. Entonces, hoy el gobierno no ha podido despejar la expectativa de devaluación. Como no ha podido despejar la expectativa de devaluación, estamos en el peor de los mundos, digamos, ¿no? Porque tenemos todo esto que les conté sumado a lo que llamamos los economistas expectativas totalmente desancladas. Cada vez que sale el REM, que es la expectativa de los expertos del mercado respecto a la tasa de inflación, esperan una tasa de inflación más grande, más alta. O sea, anclar expectativas significa que uno espere la tasa de inflación futura más baja que la presente. Si lo que espero es una tasa de inflación futura más alta que la presente, las expectativas están totalmente desancladas. Y ese es el contexto en que estamos hoy. Como les dije, el gran problema que tenemos es el exceso de pesos. Con exceso de pesos siempre van a faltar dólares, a menos que querramos tener pesos. Y el exceso de pesos ahora se ha agravado porque hasta ahora las LELIQs, esta famosa bola de LELIQs, se ajustaban con tasa negativa. Por lo tanto, se licuaba la bola de LELIQs. O sea, la bola de LELIQs tuvo un máximo ya por el 2017 con 10 puntos del PBI y había bajado a 7, 8 puntos. O sea, medido en términos del PBI, la bola de LELIQs se estaba achicando, no agrandando. Hay que saber mirar los números. O sea, cuando vos tenés una deuda a tasa negativa, esa deuda se está licuando. Pero el gobierno no encontró mejor idea para tratar de convencernos que nos quedemos en pesos que subir la tasa de interés. Entonces, como sube la tasa de interés, ahora sí, las LELIQs empiezan a tener rendimiento menos negativo, digamos, licúa mucho menos. Como el PBI va a caer, las LELIQs medidas respecto al PBI va a subir.
Y como encima hay que seguir emitiendo para financiar el déficit fiscal, para financiar la deuda interna que no se renueva, etcétera, el stock de la LELIQ sigue subiendo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, miren las LELIQ como emisión postergada. O sea, yo emito, yo no libro y no guardo. Emite el Banco Central y después retira esa emisión. Para retirar esa emisión paga una tasa de interés. Entonces la LELIQ es emisión postergada, no inflación postergada, emisión postergada. Ahora, ¿qué pasa? Si la emisión postergada se mantiene constante a una tasa negativa, voy licuando la emisión. Es decir, lo que tengo postergado cada vez es menos en términos reales. ¿Se entiende esto? Es demasiado técnico, pero no se me ocurre otra forma de explicarlo. En cambio, si yo voy aumentando el stock del LELIQ, la emisión postergada, porque cada vez meto más peso y tengo que sacarlo, y encima pago una tasa de interés más alta, en lugar de estar postergando una emisión que se licúa, estoy postergando una emisión que crece. ¿Se entiende esto? Y este es el problema de los pesos. Ahora, contra esos pesos no hay dólares. Entonces el resultado es este, digamos. Entonces, si yo miro para adelante, bueno, primero, tengan claro que todo este mecanismo se hace en el marco del cepo. Como se hace en el marco del cepo, el circuito de pesos es un circuito cerrado. No hay corrida de depósitos. Porque si yo le compro, si yo le compro dólares a Sergio, yo prefiero quedarme yo con dólares, si yo le compro dólares a Sergio, Sergio recibe pesos. ¿Y qué hace con esos pesos? Los lleva al banco. Entonces yo le saqué los pesos del banco para comprar dólares, pero Sergio los devolvió al banco. Puede ser que no haya vuelto al mismo banco, pero desde el punto de vista del circuito macro, los pesos están ahí. No hay corrida de depósitos. Pero claro, cada una de estas vueltas pega sobre la tasa de inflación y pega sobre la brecha. Y segundo, aumenta la velocidad a la que estas transacciones se hacen. En términos técnicos, aumenta la velocidad de circulación del dinero, y como aumenta la velocidad de circulación del dinero, en la teoría cuantitativa, es la inversa de la tasa de inflación. Entonces yo puedo tener alta inflación sin emitir. Simplemente porque todos que nos estamos cambiando los pesos por los dólares cada vez más rápido y, por supuesto, para convencerlo a Sergio que me dé los dólares, se subió el precio. Y yo cuando hago la otra vuelta, para convencerlo de nuevo, va a seguir subiendo el precio. O sea, ya saben de quién es la culpa de la suba del dólar. Eso es obvio. Y el otro punto que ya empieza a ser problemático en el corto plazo es que ya ahora sí, lo que el presidente definió como inflación psicológica, no sé cómo la llamó, es lo que los economistas llamamos inflación inercial. Ahora ya hay nominalidad e inercia. Ahora ya tenemos un problema. Déjenmelo reflejar muy fácil. Abril y mayo son siempre, en toda la historia de la tasa de inflación de Argentina, más o menos moderna, los meses de más baja inflación del año. ¿Por qué? Porque marzo tiene la estacionalidad de que vuelven las clases, cambia la indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces marzo es alto, abril no tiene estacionalidad, abril no tiene nada de eso, entonces la estacionalidad es negativa, baja, mayo menos, y recién en junio, que empiezan los aguinaldos, empieza de nuevo. Esta vez abril está arriba de marzo. Y los números de corto plazo indican que mayo va a estar arriba de abril. Es decir, se ha roto la estacionalidad. Cuando se rompe la estacionalidad significa que estamos en un problema de nominalidad muy alto. La inercia es más fuerte. Es más, yo lo contaba el otro día en el artículo en Infobae, el informe del INDEC cuando explica el aumento de indumentaria en marzo dice, por razones estacionales aumentó el precio de la indumentaria en marzo. Y después cuando explica el aumento de la indumentaria en abril, dice, por razones estacionales aumentó flaco, una estación enorme. No es por razones estacionales, que ya no hay más estacionalidad. Ahora todo sigue de largo. Entonces, tenemos un problema vinculado con que el stock de pesos sigue aumentando y no va a bajar, porque el gobierno no tiene forma de hacerlo bajar. El stock de dólares es cero o negativo, no importa, y estamos con inflación inercial. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, no? Un pequeño paso antes de ir a los números finales sobre
el precio del dólar. Acuérdense que estamos mirando precios nominales de una economía que se mueve al 100, 110% anual. Entonces, ¿es caro o barato? Mire, yo siempre definía esto. Tenemos un problema con Juan Carlos de Pablo, porque este ejemplo yo se lo atribuyo a de Pablo y él me lo atribuye a mí. Entonces, no sé, alguno de los dos está equivocado, pero bueno. Nosotros, de Pablo decía que, yo se lo atribuyo a él, por supuesto, que el dólar es el precio, el billete que te compra el bote salvavidas del Titanic. Es decir, cuando vos estás arriba del Titanic, sabés que el Titanic se hunde y que en los botes no hay lugar para todos, como pasa en la película, todos tratan de coimear, o sea, en el caso del Titanic, coimeaban con joyas, esa cosa que era lo más fácil de transportar en esa época. Ahora te pone Mercado Pago, sacame el QR y que lo pago. Entonces, claro, cuando hay sensación de que estamos en el Titanic y que el Titanic se hunde, en la Argentina, a precios de hoy, el dólar vale en promedio 900 pesos. Fue en los momentos de alta inflación, de las hiper, etcétera, etcétera. Después hay otro dólar que es, mirá, no estamos en el Titanic, pero el barco va rumbo al iceberg, ¿no? Se está moviendo para el iceberg. Y ese es un dólar en promedio en todos estos periodos, esto pasó muchas veces en la historia argentina, más o menos de 500 pesos. O sea, hoy estamos en el tipo de cambio en el libre me refiero, por supuesto, parecido a todavía no chocó el barco, pero si vos mirás para adelante, el iceberg está ahí y este tipo va derecho para ahí, digamos, ¿no? Y después hay un dólar de los momentos macroeconómicos calmos, whatever it means, digamos, donde las cosas más o menos funcionan, están relativamente tranquilas por un rato, y ahí ese número es, cuando no hay atraso cambiario, ¿no es cierto? Así, con un tipo de cambio razonable, 300 y pico de pesos. En promedio, por supuesto, hay números más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno estuviera en la macro normal, y 500 es caro, y 900 es un escándalo. 300 suena razonable, dos y pico suena barato. Digamos, es una regla de dedo, por supuesto, no les estoy mostrando el tipo de cambio real calculado con la tasa de inflación, estoy mostrando un poco la historia. La historia es esa. Entonces uno podría decir, si vamos a una economía más normal, y 500 no es. Y 240, no sé cuánto está hoy, parece que tampoco. Debe ser algún número más parecido a estos que están acá. Bueno, déjeme antes de ir a las conclusiones una mirada a los próximos años, para no pasar tanta malaria, digamos, ¿no? Como les dije antes, yo soy bastante optimista respecto a los próximos años, porque no hay manera me cuesta imaginarme la forma de empeorar esto. Me cuesta, digamos, ¿no? Es decir, posiblemente me acusen de optimista. Yo hasta ahora siempre era como, citaba a Camus, que decía que era un optimista sin esperanzas, pero me cuesta imaginarme un periodo tan desastroso de política económica y de política, digamos, ¿no? Por supuesto que Sergio me va a contradecir y debe tener muchos elementos para eventualmente hacernos pensar diferente y le voy a tener que dar la razón. Pero en este preciso instante tengo cierto optimismo. Lo que necesitamos en los próximos años es un cambio de régimen. Eso es obvio. Argentina ha vivido 20 años largos con un pequeño interregno en el gobierno de Macri que no alcanzó a reflejarse fuertemente, de un régimen que, si uno lo quiere resumir, es un régimen en donde el motor del gasto y de la inversión estaba en el sector público y el motor del ahorro estaba en el sector privado. O sea, el sector privado ahorraba para sacar y el sector público ponía para ir. Y cuando uno distribuye recursos del sector más productivo al menos productivo, acá y en Noruega, la economía no crece. La economía muestra los resultados que les mostré al principio. No hay vuelta que darle con eso. Entonces yo creo que vamos a un cambio de régimen. Y además creo que hay un clima de época respecto a un cambio de régimen. Hoy ya no hay que explicar que hay una crisis, no hay que explicar que estamos 130% de inflación, 40% de pobreza,
el PBI per cápita, le digo que 10 años cayendo, sin generar empleo formal, ¿a quién le vamos a explicar la crisis? Es difícil. Entonces yo creo que hay una combinación de la necesidad del cambio de régimen sumado a el clima de época para ese cambio de régimen. Ahora, claro, para poder hacer el cambio de régimen hace falta un plan de estabilización. Y un plan de estabilización significa que hay que estabilizar los precios. Ahora, no hay forma de estabilizar precios si antes no hay precios. Estoy diciendo una perogrullada, pero hoy en Argentina no hay precios. Ninguno de los precios que cualquiera de nosotros paga hoy, en términos generales, es un precio. Si hablamos de la energía, es un precio que tiene metido adentro un montón de subsidios. Si hablamos del tipo de cambio, como ya lo mostramos, está atrasado. Si hablamos de, qué sé yo, ni siquiera el precio del supermercado, porque depende si vas el lunes con una tarjeta de 2x1, el martes es 3x2, el miércoles es 25% de descuento, y el jueves es precio cuidado y el viernes es un desastre. Entonces, lo primero que va a haber que hacer es volver a tener precios. Y todo plan de estabilización que se precie va a tener que empezar por tener precios. Y tener precios implica que los primeros meses de la estabilización son complicados. Voy a volver a contar otro cuento que después de cierta edad uno se vuelve autorreferencial, no hay vuelta que darle. Yo estudiaba economía en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Cuando yo estudiaba economía, los que estudiábamos economía éramos una minoría. Éramos muy poquitos, todos los demás estudiaban para contador, para administradores. Los economistas los que estudiábamos economía éramos muy poquitos. Encima nos mandaban al aula de la morgue, que era toda una metáfora, ¿no? Era el aula que linda con la morgue de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí entrábamos todos y nos tenían al lado de la morgue, veíamos pasarlo. Pero claro, en las asambleas estudiantiles, en esa época, todos creían que que el mundo se iba a convertir en socialista. Todo el mundo iba a ser socialista. Entonces nosotros que habíamos aprendido economía y además habíamos estudiado economía porque teníamos cierto sesgo, confieso, cuando íbamos a la asamblea le decíamos, mitad en chiste y mitad en serio, miren muchachos, era casi muchachos, no se ofendan, no es que no quiero usar lenguaje inclusivo, pero casi no había mujeres en la carrera de economía, había 2 o 3 chicas extraordinarias, mucho más inteligentes que nosotros, lejos, por desgracia. Bueno, decía, cuando nos juntábamos, le decíamos, mire muchachos, está todo bien, pero cuando todo el mundo sea socialista, vamos a necesitar que haya un país capitalista. Necesitamos saber los precios. Sin precios no funciona la economía. Y fue lo que finalmente pasó. Se destruyeron porque no había precio. Entonces, yo digo, primero necesitamos estabilizar los precios y hay que tener precios. Y un punto central, para poder abatir la inflación no hay que tener déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, como les mostré al principio, es el generador, sea directamente o por la deuda, de la emisión. Entonces, si uno quiere quiere tener un banco central que funcione como tal, en cualquier moneda, tiene que terminar con el déficit fiscal. No hay forma, sino. Entonces, el primer impuesto que hay que eliminar es el impuesto inflacionario. Hay poco margen, cuando uno quiere terminar con el déficit fiscal muy rápido, para bajar impuestos. Muy poco margen. Porque cuando uno mira el gasto público de Argentina y le saca jubilaciones y le saca salarios, que son de miseria, pero han subido las cantidades. Uno compara la cantidad de gente que estaba jubilada hace 10 años y la de hoy, la cantidad de empleo público que subió, más de 700.000 personas en este periodo, y le saca las restricciones que tienen esas cosas, se puede hacer mucho, pero le saca las restricciones que tienen esas cosas, y la verdad que hay poco margen. Y cuando uno mira las empresas públicas, que hay que hacer todo lo que hay que hacer, todo el gasto de las empresas públicas, es 3 puntos del PBI, todo el gasto de las empresas públicas.
Y el otro problema que tenemos es que el grueso del gasto y del déficit, en este caso del superávit, está en las provincias. Las grandes distorsiones impositivas están en las provincias. Ingresos brutos, tasa de seguridad e higiene, bueno, y todas las cosas que ustedes pagan para caminos rurales, están en las provincias. Y las jurisdicciones son... Ahí somos federales en Argentina. Entonces, sí es cierto para el sector agropecuario, y por eso le decía que hay algunas buenas noticias, es que ustedes pagan 3 tipos de retenciones. La retención de la brecha, que se supone que en una macroordenada, no digo que va a ser 0, pero debería ser muy cercana a 0. Segundo, pagan la retención infinita, que son las restricciones a las exportaciones. La restricción cuantitativa a las exportaciones es como si tuvieras una retención infinita, pero no puedes exportar. Y recién después vienen las retenciones propiamente dichas. ¿No? O sea, hay mucho margen para trabajar antes de llegar a un lugar al que hay que llegar, pero teniendo en cuenta que el primer impuesto con el que hay que terminar es el impuesto inflacionario. Y después hay que hacer 2 tipos de reformas. La reforma del sector público, que todos sabemos qué es, pero hay que ponerla en números y en hechos, y lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Digo, mucho tiempo en el sentido que no se puede hacer en un día, llevará un periodo de gobierno. Pero también hay que hacer la reforma del sector privado. El sector privado argentino se ha acostumbrado a este contexto. Es decir, otra vez, citando a Juan Carlos, que creo que sí que es de él hace una diferencia entre estar ocupado y trabajar. El sector privado argentino está muy ocupado, trabaja poco. Está muy ocupado, llenando papeles, restricciones, para trabaja poco. Y segundo, Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en donde los carteles de los grupos hegemónicos los forma el gobierno. Es decir, todos los meses, todas las empresas, bueno, todos los meses o cuando corresponda, las empresas petroleras definen el aumento de las naftas. Todos iguales. Se juntan y definen el aumento de la nafta. En cualquier país del mundo el que hace eso va preso. En Argentina lo cita el gobierno. Dice, bueno, vamos a juntarnos para fijar el precio. Precio justo, precio cuidado, precio competitivo. Bueno, vamos a juntar a todo para fijar los precios. Eso en un país normal, con una ley de defensa de la competencia normal, no se puede ni hablar, no se puede ni hablar. Adam Smith tenía una frase extraordinaria, decía, cuando 2 tenderos se juntan a tomar el té, nada bueno pasa para los consumidores. Y acá el que hace el té es el gobierno. Los invita, le prepara el té. O sea, Argentina se ha acostumbrado, Argentina se ha acostumbrado a formación de precios costo plus. Uno fija el costo y después dice, che, escúchame, el costo sube todos los días, yo quiero ganar tanto, costo más ganancia y este es el precio. En ninguna parte del mundo los precios son así. En el mundo, el precio lo fija el mercado. Y después, si no te dan los costos, o bajar la rentabilidad, te fundiste. O bajar los costos, te fundiste. No hay forma. Esto es todo un esquema que hay que cambiar. Argentina tiene que usar de nuevo 2 palabras que no se han usado en los últimos 20 años. Productividad y competitividad. Y se lo estoy diciendo al sector más productivo de la Argentina. Y aún así hay tela para cortar. Imagínense en los otros. Entonces, acá hay que volver a ese cambio de régimen, es muy importante. Y insisto, hay clima de época para eso. Ahora, nadie está seguro si gana o si pierde ahí, ¿no? Entonces, el statu quo, la defensa del statu quo es importante en muchos sectores. Nosotros que estamos trabajando en esta historia, todos los días recibimos a cada uno de los sectores y todos nos cuentan muy amablemente que si le bajamos los impuestos, le bajamos las regulaciones y le bajamos todo lo que hay que bajar, ellos crecen, la economía, ellos crecen 700%, el empleo crece 1000% y la economía anda fenómeno. Cuando sumamos todo no alcanza la Argentina, ni para el empleo ni para la baja del impuesto es 0. O sea, va a haber que poner las cosas sobre la mesa. Bueno, termino. ¿Para qué pasó? Conclusión. Bueno,
No hay programa de estabilización, ni mucho menos de reformas en este gobierno, olvídense, digamos. Así que toda la mañana, que cuando un periodista me pregunta en la radio a la mañana, encima a las 7 de la mañana, bueno, pero ¿qué podría hacer este gobierno? No puede hacer nada. O sea, si es místico, tiene que rezar, y si no es místico, tiene que tratar de conseguir dólares de algún lado y aguantar. No hay mucho más para hacer. Crucemos los dedos, yo que no soy místico, yo cruzo los dedos, crucemos los dedos porque más o menos consiga mantener esto en esta situación. Otra vez, si se consiguen dólares, de como fueren, después en las preguntas si quieren exploramos, y bueno, podemos tener un escenario parecido a esto, de escalones, con el temor de que la inercia ya está funcionando. Si no se consiguen dólares, estamos en problemas. Y bueno, estamos en esta historia. Hay mala macro, hay mala suerte, hay falta de dólares que mata, y encima con un escenario político que Vanessa nos tendrá que contar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un gusto enorme estar acá, gracias por la convocatoria. A diferencia de Enrique, que no contestó la pregunta, yo le voy a decir quién va a ser el presidente en diciembre. Chiqui Tapia. ¿No dijeron de qué? ¿No dijeron de qué? Les cuento un problema que tenemos en mi industria. La gente está muy ansiosa y quiere saber qué va a pasar, y es natural, todos tenemos obviamente un conjunto de interrogantes. El problema es que hoy no podemos medir lo mismo. Medimos una coalición que está gobernando, que tiene un desgaste enorme porque está gobernando. Medimos otra coalición que tiene indefinición respecto de las candidaturas. Entonces hay muchos actores que aparte compiten entre sí y se desgastan. Y medimos un candidato que está solo y espera. Entonces son peras y manzanas. Cuando ustedes miran las mediciones que probablemente están muy bien hechas, en realidad es una foto de una realidad que está cambiando permanentemente. Nos dice algunas cosas de tendencias, uno puede extrapolar algunas conclusiones ciertamente, pero nos obliga a ser muy prudentes. Con lo cual, mi primer, y esto es importante, ¿no? Mi primer consejo es decirles, bueno, tengamos un poquito de paciencia. Obviamente, de acá a las primarias del 13 de agosto, la cosa va a estar mucho más despejada porque el 24 de junio se van a definir finalmente cuántos candidatos van a participar, cuáles son. Una semana antes tenemos la fecha límite. ¿Se escucha bien? La fecha límite para las coaliciones o los frentes. Probablemente alguno cambie de nombre, sobre todo el Frente de Todos, están ahí los publicistas. Es un laburo jodido, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque te llama la jefa y te dice, muchachos, otro nombre, ¿no? ¿Y qué haces? ¿No? Vos podés venir con nombres distintos, pero después eso no va a hacer la diferencia, ¿no? Necesariamente. Entonces, primer consejo, bajemos un poco la ansiedad y esperemos a que las definiciones políticas nos permitan luego medir algo más o menos lógico, y a partir de agosto, ahí sí, tenemos 2 meses y pico donde las cosas van a estar muchísimo más claras. Si yo le pregunto hoy a la gente qué va a votar, qué votaría este domingo por marcas de partidos, con las marcas que tenemos hoy, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, la izquierda, es una pregunta que obviamente le baja el precio a Milei, que tiene en su apellido una marca más importante que La Libertad Avanza. Pero si yo pregunto eso, gana Juntos por el Cambio en primera vuelta. ¿Digo que va a pasar esto? No, le estoy contando un ejercicio que yo hago literalmente todas las semanas. Y lo más interesante, que desde junio del año pasado, prácticamente un año, en un país recontravolátil, donde cambia todo, donde hay un montón de líos todo el tiempo, está parejísimo.
O sea, las tendencias más importantes, lo que llamamos nosotros las preferencias subyacentes de la sociedad, no cambian. ¿Quiere decir que Milei no crece? No, Milei tiene, con la marca de La Libertad Avanza, entre un 8 y un 12%, que es más o menos lo que está sacando ahora en las provincias. No digo que le vaya a ir tan mal o tan bien en agosto o en octubre, digo que hay como una coherencia cuando yo pregunto con marca, cuando no está Milei el personaje compitiendo. Entonces, segundo punto, detrás de todos los líos de la política hay una sociedad que manifiesta estabilidad en sus preferencias. Y ahí viene el tercer elemento que quería marcarles antes de desarrollar la presentación, y es que esas preferencias ponen de manifiesto que, como sugería recién Enrique, hay un agotamiento de este ciclo, llamémosle populista, por ponerle algún nombre. Yo diría populismo fiscalmente irresponsable, porque Evo Morales, durante un tiempito, instauró la era del populismo fiscalmente responsable. Ya no, pero en su momento. Se agotó. ¿Cómo sabemos que se agotó? Bueno, le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿estarías dispuesto a privatizar YPF y aerolíneas? Bueno, casi 60% te dicen que sí. Privatizar, que era como una especie de cosa así, un oxímoron hace no mucho. Y no digo en ARSA o empresas que nadie conoce, digo las más icónicas. Hay preguntas que, por supuesto, la gente responde tal vez en función de sus preferencias y uno dice, bueno, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a que bajen los subsidios a los servicios públicos? ¿Qué te dicen? Sí. Ahora, cuando lo bajás, es probable que por lo menos una parte de los que te dicen sí, sí, hay que bajarlo, te diga, con la mía no. Puede ocurrir. Pasó, de hecho, entre 2017 y 2018, cuando hubo un vuelco en la opinión pública de votantes de Cambiemos en esa época, que tuvo que empezar a pagar lo que correspondía y de pronto no le gustó. Puede haber incoherencia, pero en principio uno ve que se está agotando este ciclo y que sobre todo, y esto sí me parece que vale la pena recalcarlo, hay en ese agotamiento una rebeldía que no busca ideas populistas, busca ideas distintas. Ahí es cuando yo creo que hay un fenómeno interesantísimo que es representado en algún sentido por la figura de Javier, más allá de él, que expresa este agotamiento. Él es una especie de excusa que coagula una cantidad de frustraciones, de sentimientos negativos que la sociedad argentina lamentablemente ha venido acumulando en los últimos tiempos, pero que tiene algo muy positivo, porque corre la agenda. Que corre la agenda hacia cierta racionalidad. Y si a esto ustedes le suman que este gobierno, de forma obviamente desorganizada y improvisada y demás, también fue corriendo a la agenda. Este gobierno, imagínense, comienza Kirchner en 2005 insultando al presidente de Estados Unidos, George Bush, ¿se acuerdan? En la cumbre de Mar del Plata, insultándolo, ¿no? Dando por, finalizado todo un esfuerzo de décadas de Estados Unidos de armar, tal vez un poco ingenuamente, con la idea del libre comercio, una integración en todas las Américas. Eso empezó, en realidad, todavía, aunque le parezca mentira, inicialmente con el presidente Nixon. Se fue como de a poquito profundizando, por supuesto, a partir del fin de la Guerra Fría, con mucha contundencia. Era la política exterior de Estados Unidos para América Latina. Eso murió en el 2005 y uno de los tres que le clavó el cuchillo a eso fue Kirchner. ¿Cómo termina este gobierno? Mendigando unos dolarcitos en la Casa Blanca. Fíjense la parábola, es muy interesante. Entonces, esto, ¿por qué vale la pena recalcarlo? Porque este es el gobierno que, bueno, mal te dice el problema de la inflación. Después, ustedes saben que es muy difícil para un kirchnerista o en general para un oficialista distinguir causa y efecto. Esto de I igual a F de X es algo que no aprendieron. Y si lo aprendieron, se lo olvidaron. Es muy difícil, ¿no? Pero lo interesante es que ellos terminan poniendo una agenda. No van a hacer nada razonable, seguramente, aunque quisieran, no pueden, pero por lo menos está en la agenda marcada. Y nos
nos han convencido a todos. Si alguno tenía alguna duda que los controles de precios no sirven, bueno, este gobierno se encargó de convencernos. Hacía mucho tiempo que no se ponía control de precios. Bueno, te convencieron, no funcionan. Esto es muy importante porque agotan estos instrumentos que seguramente acá coincidíamos que no iban a funcionar. Bueno, está bien, hacen su experiencia. A algunos de ustedes les pasa con los chicos, ¿no? Que vos sabés que se van a equivocar. Y vos decís, te vas a equivocar. Se equivocan y después dicen, tenías razón. Pero la experiencia la tienen que hacer en carne propia. No sé si les pasó como padres a algunos de ustedes. Es interesantísimo. Algo de eso está pasando ahora con este gobierno. Eso también tiene un lado positivo, porque al agotar todos esos instrumentos, te deja un margen enorme de maniobra para que la racionalidad se imponga a partir del 10 de diciembre. Bueno, dicho esto, le cuento cómo está la sociedad. Primer punto, esto no le va a sorprender, la mayor cantidad de los argentinos tienen una evaluación negativa respecto del año pasado, es decir, pensaban que estaba mejor el año pasado, que fue un mal año, por supuesto, y hay una cierta evaluación más positiva respecto del próximo año. En el verde ahí, 24 más 7, bueno, hay una cosa positiva. ¿Quiénes son los que piensan que hacia adelante viene algo mejor? Bueno, gente que cree que va a haber un cambio de ciclo, que piensa que esto se acaba y que el próximo gobierno por lo menos va a empezar a corregir algunas de las cosas que efectivamente hoy están generando esta situación económica pero tan adversa. Ahí tienen la evolución. Fíjense qué interesante cómo está cayendo esa línea verde. Y efectivamente se espiraliza la gente que se siente mal económicamente. Esta es la sensación de este agotamiento de ciclo. Fíjense cómo estábamos, por ejemplo, en el 2021, no hace tanto. Hace 2 años todavía, bueno, había casi un 40% de gente que pensaba que esto podía funcionar. Bueno, ahora eso bajó el 16%. Si el próximo gobierno tiene capacidad de comunicar, vocación docente, pedagógica de lo que hay que hacer, eso va a ser fundamental. No solamente el qué y los quiénes, sino los cómo. Cómo aprovechar esta oportunidad por fin para enseñar a la sociedad argentina de qué se trata. Bueno, eso hoy tiene un plafón enorme. Por lejos, la principal preocupación, a ninguno de nosotros nos sorprende esto, es la inflación. Esto es muy interesante porque hasta no hace mucho tiempo, yo todavía tengo alguna fuente en el gobierno de un funcionario importante que cuando éramos muy chicos jugábamos al fútbol juntos, ¿qué me decía? La inflación tuya y de tus clientes no nos calienta. De la inflación de nuestros votantes nos ocupamos. Bueno, ¿saben qué? No es cierto, es mentira. Cada tanto les queda el reflejo al mercado central, ¿vieron? No, vamos al mercado central. Ayer mandaron a hacer un operativo ridículo. Porque la idea es la tercera sección electoral, ¿no? Que está justo en el corazón del mercado central. Son los sectores más locos, más radicalizados que tienen esas reacciones casi de potencia, un poco infantiles. Pero esta idea de las inflaciones, como que hay muchas inflaciones, y que las de ustedes no nos calientan, total no nos votan, y las nuestras las vamos a cuidar, no funcionó. No funcionó. Esto es muy importante. Bueno, yo puedo hablar de acá a la eternidad de la política argentina sin mencionar a uno de los dos que está en esta foto, que por supuesto no es Cristina, ¿verdad? Ahora les recuerdo que estamos en un sistema hiperpresidencialista y que esta debilidad del presidente tiene enormes consecuencias. Algunas las están viendo en el resultado de estas elecciones. Les adelanto un poco el contenido de mi columna del próximo viernes, que es muy sencilla. Gobernadores fuertes, presidente débil. ¿Ustedes creen que esto es gratis? No. Fíjense las finanzas provinciales. ¿No les llama la atención que hay un contraste entre finanzas provinciales relativamente ordenadas? No están ordenadas porque hay un montón de impuestos distorsionados, es un desastre, pero digamos, sin esos rojos tradicionales que veíamos en la década del 90 y un Estado nacional absolutamente fundido. Gobernadores o que reeligen o que influyen en quién es su sucesor, excepto el caso de Neuquén, que hubo ahí un quiebre en EPN, mientras el presidente ni siquiera se puede presentar.
Bueno, eso tiene que ver con esta situación inédita de que se quiebra la coalición de gobierno y deja a la intemperie un poder ejecutivo que no tiene hoy chance de decir que no. Cuando viene un intendente del Gran Buenos Aires o un gobernador, le estoy robando el concepto a un exministro del Interior argentino, a patear escritorios, que es lo que hacen los funcionarios cuando vienen a Buenos Aires, para sacarle plata al que está enfrente. Hoy lo que está pasando es que antes de que patee ya están dando la guita. Bueno, eso les planteo a ustedes un enigma. ¿Por qué? Porque lo que viene a partir del próximo término es un cambio en el peso relativo entre presidente y gobernadores. Eso tiene que ocurrir. Y la pelea va a estar sobre todo en el Senado. Les planteo un problema que seguramente el año que viene, si Dani me invita, vamos a discutir. Acuérdense que la pelea ahora es por guita, como siempre pasa en política, la ideología, los programas, olvídense. Acá la pelea es por plata, por poder. Y en esa pelea por poder, un elemento crucial pasa por el ajuste de las provincias. Flor de laburo para el próximo ministro del Interior, porque el ministro de Economía va a tener mucho laburo para el Interior, en obras públicas. Por eso la coordinación del próximo gabinete, anótenlo, va a ser crucial. El rol de jefe de gabinete, alineado con el ministro, tiene que ser, pero tiene que funcionar en serio como un equipo. Si es el mejor, el peor de los últimos 50 años, lo vamos a saber ex post, no ex ante. Bueno, por supuesto, la evaluación de la gestión del gobierno es un desastre. Hasta en el votante del Frente de Todos del 2021, no el del 2019, que era más. Con un N reducido, fíjense cómo ha evolucionado la evaluación que tienen de su propio gobierno. Entonces, cuando a mí me dicen que acá hay un empate en tercios, bueno, si el peronismo saca un tercio, es la peor elección en historia. Hasta ahora las peores dos elecciones habían sido la de Duhalde, 39%, y la de Scioli, algo parecido. Hoy, proyectando esto, están un 30% más abajo de su peor elección. Son las elecciones que hacía Cristina en medio de una megacrisis, 2009. ¿Se acuerdan? El Frente de Todo, después del conflicto, del Frente para la Victoria, después del conflicto con el campo, saca 31% a nivel nacional. Un descalabro. A punto tal que Kirchner cambió el sistema político, puso las PASO, cambió la regla de financiamiento, fútbol para todos para que nadie pudiera hacer propaganda por la tele, de la desesperación. Bueno, sacó 54 en la siguiente, está bien. Le hizo el enorme favor a su mujer de morir, y ella descubrió un nuevo personaje, se descubrió como un nuevo personaje político, pero pasó lo mismo en el 2013. Y ahí la recuperación fue mucho más marginal, del 30 al 39. Bueno, en ese intervalo estamos viendo hoy el potencial del oficialismo, que a nivel provincial está mostrando esa capacidad, pero a nivel nacional no tiene candidatos. Aquí tienen el ranking de imagen positiva de los integrantes del Frente de Todos. Está muy bien posicionado Axel, por eso muchos lo quieren poner a él, y de paso sacarlo de la provincia de Buenos Aires, donde, ustedes saben, él tiene una pésima relación con Máximo, una mala relación con casi todos los intendentes, entre otras cosas porque se siente encima de la caja. Cosa que hacen la mayoría de los gobernadores, pero claro, ninguno enfrenta una constelación de intendentes tan poderosos como el que tiene Kicillof. Cristina alaba eso, por eso lo apoya tanto. Porque sabe que tiene que mantener un equilibrio entre señores que no son gobernadores. Ustedes saben que desde el año 99 en adelante, la provincia de Buenos Aires no tiene más gobernadores. Tiene señores que vienen de la ciudad de Buenos Aires y tratan de administrar ese desastre por un tiempo. Todos fracasan, señores o señoras. Pasó con Rucauf, que era de Caballito, cerca de la casa de mi mamá. Siguió con Felipe, que vivía, como ustedes saben, en Carlos Pellegrini y Juncal. Siguió Scioli, del Abasto, nada más porteño que el Abasto. A eso, por supuesto, María Eugenia Vidal, que era la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una tradición que ahora quiere continuar Diego Santilli. Y luego vino Kicillof, que era de Palermo, vive en Parque Chas y era diputado por la ciudad de Buenos Aires, como Dios manda.
un porteño que se traslada a La Plata, pasa 4 o 8 años y no construye poder, porque los intendentes no quieren que haya nunca más un Duhalde. Esos caudillos que se hacen de todo el poder y manejan la provincia, nunca más. Entonces se vetan entre ellos, eso queda sintetizado en las peleas entre La Matanza y Loma de Zamora. No puedo decir esto en público, pero la policía de la provincia también está partida un poco con estos dos ejes, aunque les parezca mentira. Todo tiene que ver con el mundo de las ideas y la filosofía política, como ustedes saben. Y así está armado este sistema. Kicillof, para esa constelación, es un tipo muy útil. Y para Cristina, demuestra a la sociedad argentina que ella puede tener un funcionario que no roba, que, bueno, es una excepción, pero para ella es muy importante. Entonces, él podría ser un candidato. Guado de Pedro no mide nada mal, que es una especie de second best para Cristina. El resto, incluyendo Sergio Massa, mide mal. Lo de Sergio Massa es muy interesante, porque miren, ningún presidente argentino llegó por elecciones libres habiendo perdido antes una elección. Es decir, acá tenés un tiro, es un pleno. Te sale mal, no te vuelvas a presentar porque por lo menos hasta ahora en la historia nunca hubo una segunda chance. Nunca. Duhalde, como ustedes recuerdan, llegó a la presidencia, pero con un mecanismo que se llama Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué pasó con los ministros de Economía? Esto es muy interesante. Ningún ministro de Economía que se presentó a elecciones presidenciales logró un mejor resultado que el tercer lugar. Alzogaray, en el año 89. Cavallo, en el año 99. López Murphy, en el año 2003. Labaña, en el año 2007. Volvió a repetir Labaña en el 2019. ¿Qué chance tiene Massa hoy de superar ese tercer lugar? En estos casos que les recuerdo, con la excepción parcial de Alzogaray, eran ministros de Economía considerados, sobre todo Cavallo y Labaña, exitosos. Después podemos discutir si era cierto o no y cuáles son los parámetros de éxito. ¿No? López Murphy, pobre, tuvo 10 días. Pero eran considerados, el prestigio de Ricardo aumentó, yo creo, luego que lo echaron que de la Rúa lo echó en ese vuelo regresando de Chile. En el caso de Massa, nadie puede considerar su gestión exitosa. Con lo cual, ¿cómo puede alguien realmente pensar que él puede convertirse de acá a octubre en un candidato competitivo? Es realmente algo interesantísimo. No entiendo la base empírica. Ahora, la pregunta es, si él no es candidato, lo vamos a saber dentro de poco, ¿cómo hace para seguir siendo ministro? O sea, sin poder político, sin la expectativa de que por ahí llega, y si llega, y bueno, va a tener poder. Él puede mantener las cosas más o menos como las tiene ahora desordenadas. Este desorden, acuérdense de algo, yo desacuerdo ahí con Enrique, desde que se inventó la pala uno siempre puede cavar un poquitito más. Yo creo que podemos estar mucho peor. Sobre todo si efectivamente de pronto Massa blanquea, que se queda sin poder, por lo menos político, y él como administrador, ¿cuánto puede darle a la Argentina? ¿Más que un Pugliese o un Jesús Rodríguez? Tengo mis dudas. Y yo valoro en todo caso la cosa hiperkinética, ¿no? Porque venimos de un ministro de Economía previo que estaba como haciendo la siesta todo el tiempo, la crisis se espiralizaba y el tipo no reaccionaba. Por lo menos Massa busca, no se resigna, ¿no? Tira centros al área, es algo. Bueno, una foto de familia. Miren, voy a ser muy sintético. Hasta ayer yo estaba muy preocupado. Ahora estoy nada más que preocupado. ¿Por qué? Porque por lo menos he visto algo que es fundamental en política, que es el rol de coordinador, que asumió finalmente Mauricio Macri. Que no es algo cómodo, porque implica que no puede ser candidato, que el poder lo tienen otros, pero si el poder lo tienen otros y no hay nadie que coordine, esos otros, jugando el famoso juego de la gallina, pueden chocar. Hasta ayer íbamos a un choque de planetas y ayer, la verdad, hay que reconocerle al expresidente su gestión, evitamos lo peor. ¿Alcanza para conformar una fuerza competitiva, ordenada, con programa? No. Pero es el inicio de algo distinto. A Macri
es muy difícil dejar de tener poder. Es muy difícil tener el poder, perderlo, y es muy difícil luego encontrar algún lugar que no sea, como inmortalizó Felipe González, el de jarrón chino. Tenés valor, pero nadie sabe dónde ponerte. Entonces, Macri, me parece, empezó a escribir una historia distinta respecto de su rol en la coalición. Lo más interesante es que lo hizo en contra tal vez de su corazoncito, porque él no es del todo objetivo, pero tuvo que reconocer que lo más importante era ordenar el juego y después, bueno, seguramente va a jugar sus fichas o va a seguir jugando sus fichas a favor de Patricia. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es, hasta hace 2 semanas, un terrible desorden. Empezaron los besitos, digamos, los propios actores a ser conscientes de que estaban realmente poniendo en juego un triunfo que según mis números era bastante evidente, y ayer la cosa empezó a cambiar. Si esto mejora en serio, bueno, para agosto vamos a tener un programa común. Uno no le puede pedir ahora a los candidatos que tratan de diferenciarse que presenten un programa común, porque si no, en un momento, ya lo puedo decir, ya prescribió, me levanto con una idea absurda y dije lo siguiente: lo mejor es que compitan Bullrich, Larreta contra Larreta-Bullrich. Entonces elegimos el que quiere que sea presidente, pero como se complementan, uno gestiona mejor, el otro tiene más carisma, más voluntad, más fuerza. ¿No? Sí, son medio complementarios, que vayan juntos y que nos den la posibilidad de elegir en todo caso el orden. Bueno, un llamado por teléfono, eso, un fin de semana, a las 8:15 ya estaba descartado por ambos, por lo menos en eso coincidieron, ¿no? Dijeron los mismos, ningún problema, que vaya el otro de 2. Era previsible. Bueno, después me enteré que tampoco era eso legalmente, que iban a poner una medida cautelar, que no se podía hacer. ¿Pero por qué pensé eso? Dije, bueno, acá está claro que, por supuesto, hay que dar un lugar al radicalismo, que es incómodo, pero bueno, hay que dar un lugar. Pero lo que está en juego aquí es que el que gane del PRO la primaria seguramente es el próximo presidente. Ahora, si ustedes tuviesen un amigo compitiendo por el poder, ¿qué le dirían? Lo que dice el doctor Juan Carlos de Pablo, amigo de la casa. ¿Ganaste? Jodete. ¿Cuándo va a poder festejar el próximo presidente su triunfo? Probablemente la noche de la elección. No mucho tiempo, porque esa misma noche lo van a tener que mandar probablemente Enrique o alguien a Washington a presentarle algo al fondo. Esa misma noche, el domingo 22, tiene que salir la misión. No el lunes 23, ya es tarde el lunes 23. Entre otras cosas, porque el fondo está esperando que vaya alguien sensato a sentarse del otro lado y decirle, bueno, muchachos, este es el plan. No va a haber tiempo. Va a ser súper demandante. Lo que se viene, yo soy optimista, pero va a ser complicado. Bueno, un poquito más rápido. Yo voy a sintetizar acá algo muy sencillo. Yo vengo escribiendo sobre Javier varias cosas, lo conozco hace muchísimo tiempo. Mi primer cliente fue HSBC, él era asistente de investigación de un gran tipo que falleció lamentablemente, Javier Fickman, que fue compañero mío en un posgrado hace demasiado tiempo. Javier tuvo la enorme generosidad de haber sido mi primer cliente, con lo cual, gratitud para Javier, para Fabián Abadie también, y este era el pinche. Imagínense, yo daba mis charlas. Lamentablemente no tenía un público tan calificado y tan numeroso en esa época como tenemos hoy. Éramos 4. El único que me daba pelota en esas reuniones era Javier Milei. Tomaba nota, me hacía preguntas porque era el pinche, ¿no? Y la verdad que eran todas preguntas muy inteligentes. Javier es un tipo muy riguroso estudiando, muy riguroso. Y claramente tenía algo, ¿no? Bueno, pasaron los años, yo lo seguí viendo. La figura que ustedes ven hoy en la tele no es el Javier que nosotros conocemos, no tiene nada que ver. Él inventó un personaje. Con ese personaje hoy se metió en la carrera presidencial. No le pidan a él que lo cambie. No se lo pidan. Él, de casualidad, por intuición, por lo que fuera, construyó un producto. Entonces, acá hay una dicotomía enorme entre lo que yo creo, estoy convencido que él puede llegar a ser, si llegase a tener un rol en el espacio público, con el candidato.
Ahora, esto puede generar muchos problemas, porque la gente que lo vota va a esperar al arquero de Chacarita y al líder de la banda de rock, que se pone, grita e insulta a amigos nuestros, injustamente, que le baja el precio a él, me parece a mí, porque con eso no van a ganar más votos. En todo caso, mi mamá y sus amigas, que tienen a nietos a los cuales les gusta Milei, de ninguna manera lo van a votar, ¿no? Pero hay una cuestión que yo quiero reconocerle y es lo siguiente. Los chicos hoy, gracias a Milei, encontraron en las ideas del mercado la manera de canalizar su rebeldía. Eso la Argentina se lo va a tener que agradecer. Nunca había pasado esto. El fenómeno de UPAU, la UCD, allá por los 80, como ustedes se acuerdan en la facultad, era muy, muy limitado, de ninguna manera tuvo esta escala, y era una cuestión de élites, no había penetrado los sectores populares. Bueno, Javier puso de moda el mercado en los sectores populares. ¿Saben qué? Yo se lo agradezco. Se lo agradezco. Bueno, voy un poquito más rápido, me queda poco tiempo. Acá tienen lo que yo les contaba. Si pregunto a quién vota la gente si las elecciones fueran hoy, la línea amarilla, ¿ven que está muy estable? Bueno, eso es la gente que dice que votaría Juntos por el Cambio. Pregunto por marcas. Yo claramente veo un deterioro de la marca Juntos por el Cambio en los últimos meses, nada trascendente, es algo que se puede recuperar. De hecho, está bien, la caída está y afecta a los principales dirigentes, pero uno lo puede mirar en términos estadísticos, es casi el margen de error. Y aparte, tiende a crecer un poquitito el número indeciso, no es que tampoco esto genere un gran movimiento de opinión pública. El desgaste, ¿ven la línea roja? El desgaste general en casi todos los dirigentes, excepto dos, Kicillof, que viene bastante estable, y Facundo Manes, que estaba como desaparecido y irrumpe nuevamente hace poquito, veremos cómo le va, tampoco es que, digamos, esté liderando ni mucho menos, pero Manes se presenta como, digamos, un candidato desde fuera del sistema, dentro del sistema, con un guardapolvo, digamos, con alguien que viene de alguna manera a conmocionar la lógica de la política como un Milei sin locuras, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Yo creo que arrancó un poquito tarde. Entonces, yo efectivamente creo que la política argentina está en un punto de inflexión. El sistema político ha llegado como consecuencia de los desastres, de los desajustes económicos y también de una coalición de gobierno que fracasó, a una situación donde, bueno, la gente espera que la elección resuelva este vacío de poder, ojalá lo logre. Recuerden que hay un problema funcional con las coaliciones como las conocimos hasta ahora en sistemas presidencialistas. Fracasó la alianza, fracasaron todas, hasta la de Cristina con Cobos. Este formato no funciona bien. De hecho, hay mucha gente pensando que es hora de cambiar el formato constitucional. Yo no estoy de todo de acuerdo, pero es cierto que hay ciertos argumentos bastante persuasivos a favor de eso. Por ejemplo, ¿no sería bueno incluir, como en la Constitución peruana del 93, la cláusula de independencia del Banco Central y una regla fiscal con, otra vez, ¿no?, en un artículo de la Constitución, soldado? Bueno, eso se te cambia el juego. Te cambia el juego. Y podemos revisar algunas otras cosas, incluso los mandatos de los legisladores, en fin, hay un montón de cosas para revisar. De hecho, la Constitución del 94 no resolvió el despelote de la coparticipación y quedó pendiente, lamentablemente, con un sistema que es un berenjenal imposible de entender. Si ustedes, yo les muestro el mapa de la coparticipación, es una síntesis del desastre del sector público argentino, una síntesis, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay algo interesante para pensar fuera de la caja y sin, creo yo, prejuicios, ¿no? Ahora, hablar de cambio de ciclo, bueno, prefiero hacerlo cuando ya pasó y no predecir que hay un cambio de ciclo, ¿no? Porque muchas veces uno se entusiasma con datos de opinión pública o leyendo la política y después se da cuenta que la Argentina efectivamente cambia mucho menos de lo que uno querría, o mucho más lento de lo que uno querría, ¿no? Un último punto. Miren, Enrique tiene razón, estamos tan mal gobernados que tal vez con un gobierno mediocre la Argentina pega un salto. O sea, no hace falta algo extraordinario para hacer las cosas que
en general en el mundo se han probado que funcionan, ¿no? Por eso es cierto, uno puede mantener cierta cuota de optimismo, más la cuestión climática, que ojalá eso también ayude. Son dos elementos para tener en cuenta. Pero siempre implementar es mucho más difícil que planificar. Es decir, cuando uno planifica o escribe el libro de recomendaciones, es todo muy sencillo. Te sentás a hacerlo y todo es mucho más difícil y hay muchas cosas que no tenés en cuenta. Ustedes gestionan y saben a lo que me refiero. Y hay algo tan importante como el anterior, y es que lamentablemente en la experiencia 2016, o 2015, 2019, mucha gente dejó el laburo en el sector privado y se fue a laburar al Estado, con la esperanza de que podía hacer una diferencia. Como no fue exitosa, la pregunta es, ¿vamos a tener la misma energía ahora, la misma voluntad de dejar el laburo, la comodidad, etcétera, para meterte en el esperote de implementar política pública? Cuidado, porque uno exige desde casa, y sí, por supuesto somos todos técnicos fabulosos, pero estar sentado ahí, los quiero ver, pregúntale a Dani si no. O al propio Enrique, es muy difícil, es muy difícil. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hay varias preguntas que nos han llegado. A mí me gustaría hacerle una a Sergio. Nos pasamos hablando permanentemente del dólar, de la inflación, en todos los medios de comunicación, los líderes de opinión, nosotros mismos en nuestros ámbitos de trabajo, pero nunca instalamos el tema de por qué estamos como estamos, o sea, nunca instalamos la causa y nos pasamos discutiendo de los efectos. Nunca hablamos de los problemas que tiene la producción. Por ejemplo, siempre hemos charlado con algunos colegas de otras instituciones. Para exportar una tonelada por contenedor, Argentina le sale $50 más caro que Brasil. Los costos de FOBIN, o sea, lo que uno produce dentro de Argentina, meterlo en un contenedor. Una misma empresa que cobra $612 en Brasil por el mismo perdón, 312, por el mismo trabajo acá en Argentina, la misma empresa cobra $650. Entonces, hay mucha gente que no aumenta su exportación o hay mucha gente que no puede exportar. Y esa gente que no puede exportar son dólares que no entran. Entonces después faltan los dólares. ¿Por qué? Porque si Farelli exporta la mitad de trigo que podría exportar, si nuestros costos simplemente serían parecidos a los de nuestra competencia, ni hablar de los chilenos. Entonces, digamos, uno prende la tele, siempre hay un analista financiero, pero nunca hay un analista que lleve los problemas que tiene la producción de lo que sea, producción de tornillos, producción de vacas, lo que sea. Cuesta mucho instalar analistas de la producción y es muy fácil instalar analistas financieros. ¿No crees que la sociedad argentina en su conjunto tendríamos que hacer un clic en ese tema? Eso te lo puede contestar Enrique. Te cuento una historia personal. Año 87-88, mi hijo era un comerciante que le iba muy bien y empieza a tener bastantes problemas. Entonces contrata un consultor, revisan todos los costos y después los recursos humanos. Y uno veía el resultado y era cada vez peor. Y finalmente llega un tipo muy sensato que dice, mire, don Héctor, el problema no es suyo, el problema es que el país está en medio de un despelote infernal. Y mi hijo no se había adaptado todavía, habiendo nacido en la Argentina, con lo cual la inflación sabía de chiquito lo que era. Pero una cosa era una inflación manejable y otra cosa era la inflación a partir del 87-88, sin crédito, sin posibilidad. Mi primer laburo, por ejemplo, era, ¿se puede decir esto? Ir a cambiar cheques a una cooperativa. Entonces yo con los cheques y me llevaba la guita.
De pronto se acabó el crédito, no había, estaba con los cheques y entonces ibas al banco y claro, todos paisanos, Banco Patricio, por supuesto, no te daban el descuento, el tipo decía, no te puedo dar el descubierto. Pero yo decía, si toda la vida le diste descubierto a mi hijo, ¿por qué ahora no? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque después tomé un curso con un economista llamado Roberto Frenkel, el tipo que trabajó en el equipo del Plan Austral, y él me enseñó algo que nunca me olvidé. Dice, si la macro es un desastre, es difícil que en la micro, que puedas hacer mucho en tu empresa. Hay un momento en el cual la ola te arrastra, te lleva puesto. Y me parece que el problema que tiene Argentina es ese, un tal despelote macro, que si ordenas eso, seguramente algunas de las cosas que vos tenés hoy, por ejemplo, los costos en dólares oficiales son ridículos, pero la culpa tiene el dólar oficial. Entonces por eso tenés ese problema de competitividad. Te están robando con el dólar ese que no existe. Por eso no hay. Entonces me parece que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sin un ordenamiento macro, un año te llueve, te va mejor, no te llueve, es un desastre, pero estás siempre en una situación subóptima. Después, cuidado, porque con la macro estable no le puedes echar la culpa a la macro, es toda tuya, ¿eh? Y ahí tenés que ir y pedir una reforma laboral y mejorarle el transporte. Todas las reformas de segunda generación que Argentina nunca hizo. Les quiero recordar esto, no es que hicimos bien la de primera generación y nos queda la de segunda. La de primera fuimos todos para atrás y la de segunda nunca la encaramos. Por eso la educación argentina no para de decaer. Porque los países que estaban ordenados, por ejemplo Perú o Colombia, macroeconómicamente, e hicieron un poquito de reforma de segunda generación, uno ve el sistema educativo que está mejor que el nuestro. Por eso la agenda que viene es muy, muy compleja. En mi opinión, es que hace falta un enfoque bien sistémico, porque algo en las micro tenés que ocupar. El transporte no puede costar lo que cuesta. O sea, Moyano tiene un costo enorme. Las externalidades negativas de la existencia de Moyano son infinitas. Pero Enrique sabe de eso. Enrique, ¿tenemos riesgo de alguna hiperinflación? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a poner las cosas en cierto contexto, digamos, ¿no? Las hiperinflaciones son un proceso lento de deterioro del poder político, del clima social y obviamente de la macro, que de pronto se aceleran y destruyen lo poco que queda de la moneda. Yo creo que en ese contexto, como están dadas la macro de Argentina de hoy, voy a decir una barbaridad, o sea, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que como para un economista que como Massa no es economista, no la siguió, que es que no se puede dar un dato y una fecha simultáneamente. Massa dijo, en abril la inflación va a empezar con un número 3 y sonó. Pero es abogado, entonces nunca entendió las reglas básicas de la economía. Entonces voy a cometer una barbaridad porque voy a casi violar esa regla, que es, me parece que para una hiper no hay tiempo. Es decir, creo que Sergio marcó muy bien. Este año es un año que es junio, que es agosto, después veremos si hay una transición, después veremos si agosto es el candidato del PRO y no hay vuelta, o es no, mirá que apareció Milei que en segunda vuelta. O sea, tenemos un problema serio porque la dinámica electoral que te pone todos estos hitos, y bueno, te cambia la dinámica de la macro. Entonces yo digo, mirá, si hubiera más tiempo, o sea, si fuera el 88, 89 de Alfonsín, que empezó en julio, agosto con el plan primavera, y se fue deteriorando, y llegó y la elección, o sea, y la hiperinflación se viene Menem, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría, el riesgo es alto. Hoy te diría, no le puedo asignar una probabilidad cero, de ninguna manera,
Sobre todo porque estamos en esta inercia y sobre todo porque no sé si va a conseguir dólares o no va a conseguir. O sea, imagínense si a fin de mayo Massa vuelve de, no sé, de toda esa gira, dice, como volvió de Brasil, en donde el Xi Jinping le dice, sí, está muy bueno, pero más no hay. Y donde Cristalina Georgieva le dice, bueno, pero si no hace esto, no hay. Y ahí es otra cosa. Ahora, por eso no puedo asignarle probabilidad cero. Ahora, para el tipo de hiperinflación que nosotros leímos en la historia, porque somos jovencitos, me parece que no hay tiempo. Y déjame complementar algo del tema de la productividad, porque yo lo mencionaba cuando hablé de la reforma del sector privado. O sea, cuando vos se te frena, cuando la macro se te ordena, y ahí salen se acabaron las excusas, digamos, sale arriba de piel toda esta historia. Voy a contar otra anécdota referencial, pero a mí me quedó muy marcado. Bueno, yo estaba en Fiel, era economista jefe de Fiel, y conseguimos íbamos a hacer un trabajo sobre control de cambios, y entonces me conseguí una pasantía en 3 bancos centrales europeos. En la Banca de Inglaterra, en el Bundesbank y en la Banca de Italia. Con cada uno tengo anécdotas diferentes, pero voy a usar la de la Banca de Italia. La cosa consistía, yo estaba 2 semanas o una semana larga estudiando los mecanismos de control que se usaban en Italia con algún director y al final tenía una entrevista con el gobernador, con el presidente del banco, el gobernador dependiendo del cargo. Entonces me entrevisté con el gobernador de la Banca de Italia y el tipo muy amable, por supuesto, me dijo, bueno, después de toda esta experiencia, contame qué querés preguntar. Y yo la verdad que le dije, mira, lo que quiero que me expliques el milagro italiano. En esa época era el milagro italiano, ¿no? Y me llamaba muy sencillo. En ese lugar donde estás sentado vos, se sentaba el commendatore Agnelli, el dueño de la Fiat, y me decía, no puedo más, no puedo competir, hay que devaluar. Y claro, a mí me costaba porque era una medida macro importante. El tipo se iba y a la hora me llamaba el primer ministro y me decía, el commendatore Agnelli dice que hay que devaluar. Y a la otra hora me llamaba el presidente de la República y me decía, el commendatore Agnelli dice que hay que devaluar. A la otra hora me llamaba el presidente del partido, me decía lo mismo y yo a las 4 horas devaluaba. Un día entramos a la serpiente monetaria europea, que es el antecedente del euro, ¿no? Y se nos fue acomodando la macro. Entonces Agnelli venía y me decía, hay que devaluar porque no puedo competir. Y yo le decía, mire, Agnelli, tengo que llamar al Consejo Monetario de Europa, tengo que violar la regla fiscal, tengo que hacer esto, todo hacer lo otro. Y uso una frase que yo después usé en el Banco Nación. De 1000 amores lo haría, pero sabe que esto es complicado. Y bueno, yo le hacía el mismo discurso al primer ministro, al presidente del partido, al presidente de Italia. ¿Sabe lo que pasó? Agnelli se volvió a la fábrica y se volvió el primer exportador de autos de Europa. Entonces, yo creo que es ese clic que hay que entender en la Argentina. O sea, Argentina está en un proceso de decadencia en donde, con la muy buena excusa de que la macro no te limita mucho, el sector privado, y no precisamente ustedes, digamos, el sector privado está. Y entonces te banca hay cosas, porque cuando Moyano fue a pedir todas estas cosas que pide, que le dan y qué sé yo, la verdad que en el contexto de este desorden no cambia mucho la historia, porque al final del día el tipo de cambio va a estar a 600 y los $312 que vos te cuesta va a costar 250 y ahí vamos a competir. Y cuando va, no sé, cualquier otro a pedir cualquier otra cosa, pasa lo mismo. Ahora, cuando vos ordenás la macro y das las señales de cambio de régimen y reformar lo que hay que reformar, y para muchos del sector privado va a ser un tema, ¿no? Porque la inflación se coparticipa, digamos, y eso va a ser un tema. Sí, pero para ordenar la macro la tienen que ordenar los políticos, no solamente la ordena un presidente de la República o un ministro de Economía, la ordenan los diputados, los senadores y la opinión pública que tiene que acompañar ese ordenamiento, ¿no es cierto? O sea, nosotros, hoy ustedes dicen de que habría un ambiente más receptivo de la sociedad argentina en darse cuenta que hay que ordenar algunas pautas. Pero
¿No les parece a ustedes que sería necesario que la sociedad en su conjunto ejerza presiones sobre la política en general? No hablo del futuro presidente, hablo de la política en general, para que esa macro se ordene, para que se pongan a trabajar. Todos vemos lo que pasa en la Cámara de Diputados, senadores, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿no deberíamos hacer presión, tanto del periodismo como de los líderes de opinión, para que se sientan un poco más presionados quienes ocupan cargos públicos para que pongan mano a la obra? En un momento yo estudié la política de los planes de estabilización. No los planes de estabilización, sino cuáles son las condiciones políticas, el liderazgo, la formación de consenso. Aprendí muchas cosas, voy a contarles dos nada más. Una, los planes de estabilización exitosos son grandes negocios electorales. O sea, ganás elecciones gracias a que estabilizás la economía, sobre todo al comienzo. Después es cierto, abrir la economía, muchos sectores sufren, algunos funden y qué sé yo, y ahí podés correr riesgo, como el pasó. Vieron que se puso de moda el caso israelí de estabilización, ¿no? Bueno, el partido que implementó eso, que era el de Simón Pérez, era el Partido Laborista, que les cuento, está reducido, es una especie de partido ahora de, no sé, 5 legisladores. No solamente por haber hecho reformas estructurales en Israel, quiero aclararlo. Hicieron el acuerdo de Oslo, que fue un desastre, otras cosas, digamos, ¿no? Pero es cierto que había una base sindical que votaba el Partido Laborista que literalmente desapareció. El Partido Laborista en Israel, ustedes saben que había 2 países en el mundo que tenían el sistema de obras sociales en manos de los sindicatos, Israel y la Argentina. Israel, un país bastante razonable, se lo sacó a los sindicatos, ¿no? Y Argentina todavía no pudo. Bueno, obviamente con sindicatos débiles, el Partido Laborista... Hola. El Partido Laborista quedó muy reducido, con lo cual... No, les cuento esto porque esto de que hacer las reformas te convierte en un prócer y, bueno, hay que ver. O sea, uno puede pagar un costo muy alto para hacer... Ustedes, los próceres de la generación del 80, ¿a quién recuerdan? Roca, Sarmiento. El mejor presidente de esa época fue Nicolás Avellaneda. Pero nadie se acuerda de Avellaneda porque hizo el ajuste, después de que Sarmiento se gastara todo, literalmente. Sangre, sudor y lágrimas, dijo el pobre Avellaneda. Es un puente ocupado por piqueteros, básicamente. Y claro, Sarmiento y Roca para nosotros son próceres, ¿no? Porque son los que gastaron, no los que ahorraron. El próximo presidente va a ser a lo sumo un puente. La imagen del puente es interesante porque te lleva hacia otra cosa, ¿no? Hace falta alguien con mucho espíritu de sacrificio. Ahora, electoralmente han sido muy buenos negocios. La otra cosa que aprendí es que sin un liderazgo político, en serio, detrás de las reformas, vos podés tener al mejor equipo del mundo, no hay manera de que hagan las cosas. El presidente tiene que estar detrás, laburando con mucho poder, realmente jugándose. Ustedes se van a reír, pero Menem, mal o bien, aprendió todo lo que tenía que decir y lo decía en los medios, era consistente, comunicaba a su manera bien. Después delegaba, menos mal, ¿no? Delegaba mucho. Pero la parte que él tenía que poner después se peleaba con Cavallo, de 10 cosas que llevaba a Cavallo hacia media, pero alcanzó bastante para poner a Argentina en órbita, ¿no? Por eso ese liderazgo presidencial es sine qua non, fundamental, tiene que estar, que es lo que no tuvo Alfonsín. El libro de Juan Carlos Torres nos muestra eso, por ejemplo. Ya hay una exigencia. Ahora vos no podés pretender que la gente pueda saber qué cosas hay que hacer para arreglar el problema. Yo voy al médico y le digo, che, ¿me duele la cabeza? Curame el dolor de cabeza. No voy a pensar, no, me parece lo que tenés que hacer es que darme... No, la gente no está para eso. No está para eso. Es decir, hemos inventado que
Me acordé de una cosa de Ricky Gervais, pero digo, ahora se las cuento. Hemos inventado esta historia de que el empoderamiento de la gente, la democracia directa, está todo muy lindo. En la práctica, entonces, me reía porque, no sé si lo conocen, Ricky Gervais es un gran cómico, comediante inglés, tiene muchos años en la televisión americana y en la televisión inglesa, es un outsider terrible, terrible, pero tiene, en uno de sus monólogos dice, miren, en contra del Brexit, ¿no? Entonces dice, miren, acá hicimos un plebiscito, en un país en donde los fungicidas tienen un cartel que dice peligro veneno. Saquémosle el cartel, dejemos 2 años que la gente esté sin el cartel y después háganla votar. Dice, un tipo que no sabe que hay que ponerle un cartel para decirle que esto es un veneno, después dice que elija si es el Brexit. Estoy, con todo respeto lo digo, pero es ese clima que armó este tipo. Pero te decía, pero hay 2 modelos. Está el modelo de liderazgo político que mencionaba Sergio, o está el modelo peruano. El modelo peruano fue, muchachos, fue tal la crisis. Ellos justo les tocó la reforma constitucional en medio de la crisis. Entonces, en la reforma constitucional no solamente escribieron la independencia del Banco Central, sino que escribieron la libertad de tener la moneda que se te cante, digamos. Y varias cosas más. Entonces, desde ese día, mi querido amigo Julio Velarde, desde el 2006 es el presidente del Banco Central del Perú. Desde el 2006. Lleva 17 años como presidente del Banco Central del Perú. A nadie se le ocurrió sacarlo de ahí. Y está ahí con una constitución que dice el Banco Central es autónomo e independiente. Entonces han pasado políticos que han ido presos, se han suicidado, los sacan, los ponen. Un desastre. Y la economía funciona. O sea, por supuesto, funcionaría mucho mejor con otra política. Pero ahí está. Entonces vos tenés el modelo de... Y tenemos que comentar los liderazgos. Y tenés el modelo y bueno, mire muchachos, hay ciertas cosas que no se tocan más, hay ciertas cosas que hay que respetar, las respetamos y seguiremos jugando. No hay ideales, no hay modelos ideales, no hay estas cosas espectaculares. Sergio mencionaba antes, yo tuve un fugaz paso por la función pública, pero ese paso me hizo más condescendiente con el funcionario público, porque cuando te sentás ahí tenés que mover las clavijas y tenés que estar, y además todo el sector público es una máquina de impedir, viene el asesor legal y te dice esto no se puede, y viene y así te la pasás peleándote, o tenés siempre al tailade de turno que te hace un proceso porque tiene que salir en los diarios, digamos, ¿no? Ahora, la verdad es que en la práctica esto pasa en todos los países. ¿Sí? No es que todos los países los diputados son maravillosos, los senadores son extraordinarios y los políticos son unos líderes perfectos y acá nos tocó la mala suerte. En todos lados, escúchame, bueno, ni que hablar de Estados Unidos, pero donde vos mires. Por supuesto que hay lugares mejores que otros. Uruguay es mejor que Argentina, sin duda. Miren lo que pasó finalmente en Chile, que un tipo que ahí como fue líder estudiantil, y ahí está tratando de ver cómo cuerno hace para gobernar. Y ni que hablar de, bueno, lo mencionó antes Sergio, lo que está pasando en toda Latinoamérica. Entonces, no busquemos cosas que por fantasear en el ideal es nuestra manera de defender el statu quo. Cuando fantaseamos en el ideal decimos, bueno, como esto no se puede, no hacemos nada y se acabó la historia. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se van a poder hacer si el clima de época es lo que decimos, si los votantes es lo que dice Sergio, que al final que hasta aceptan que se privatice Aerolíneas o YPF, que sería una pésima idea porque hoy no valen nada, o que votan a Milei, que propone toda esta serie de cosas más difíciles casi impracticables, pero que lo ha puesto muy bien el debate sobre la mesa. Entonces, yo no le pediría a la gente más de lo que la gente puede dar, ni a los líderes políticos más de lo que son. Son estos. Porque la mayor parte de las provincias están bien financieramente
y el Estado Nacional quebrado, ¿por qué no cortarles al menos una parte de las transferencias discrecionales? Bueno, primero, las provincias son básicamente pagadoras de sueldos. Un gobernador es un gerente de recursos humanos. Un tipo que, es más, podría reemplazar todos los, con todo respeto lo digo, por supuesto generalizando y exagerando, podría reemplazar todos los ministerios por un liquidador de sueldos, que es el estos programas que hay para liquidar sueldos, tipo viene, liquida los sueldos. Hay varias provincias que son así. Por supuesto no me refiero ni a Córdoba, ni a Santa Fe, ni a Entre Ríos, bueno, Entre Ríos más o menos, o la provincia de Buenos Aires, que es otro bicho, pero generalmente son pagadores de sueldos. Como son pagadores de sueldos, salta la tasa de inflación, licuaste los sueldos, tenés superávit. Salta la tasa de inflación, cobras más ingresos brutos, cobras más la tasa de seguridad y higiene en las municipalidades, ¿no? Porque sobra nominalmente, entonces eso te sube la inflación, te baja y se acabó. Cuando para la inflación vuelven al déficit, así que no son superavitarias. Es más, la única que no es superávit, la única que tiene déficit explícito aún ahora es la provincia de Buenos Aires, porque es un bicho ingobernable. Antes decía Sergio lo de la imposibilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires. Yo que ahora estoy en contacto con candidatos de distinto tipo, cada vez que termino de mirar los números de la provincia, digo, mira, puedo entender que alguien quiera ser presidente de la República o presidenta. Puedo entenderlo porque al final de todo te da cierto glamour, vas al mundo, vas a la oficina oval de la Casa Blanca, si te reciben, vas con alfombra roja, vas a las Naciones Unidas, das un discurso ante nadie, pero estás ahí sentadito, viajás, qué sé yo. Ahora, lo que no puedo entender es que alguien quiera ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No lo puedo entender. Les juro, pero si yo les mostrara los números que nosotros vemos, les podría decir, no puedo entender que alguien en su sano juicio, salvo que por supuesto es político y no tiene sano juicio por definición, quiera ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No lo puedo entender. Pero bueno, entonces las provincias tienen este superávit es engañoso. Es un superávit surgido de la licuación, no surgido de un orden. Insisto, Córdoba es un bicho raro, es distinto en ese sentido, y alguna Mendoza, alguna otra provincia también, pero en general pasa eso. Segundo, lo de las transferencias automáticas. Cuidado, discrecionales, cuidado. En el rubro de transferencias discrecionales que ustedes leen en el presupuesto, hay algunas que son discrecionales, o sea, es Alberto Fernández firmándole todos los días un cheque a Kicillof. Y va por el gasoducto que no hay, digamos, por el plataducto que va desde la Casa Rosada a La Plata. Pero hay otras transferencias que aparecen como discrecionales que surgen por leyes. Son transferencias no automáticas porque no están en la coparticipación, pero son automáticas en términos legales. No es que la decide el presidente y dice, hoy te lo corto. Hay una ley detrás. Entonces, cuando uno mira los números, las cosas no son tan blanco-negro, hay bastantes grises ahí. Lo mismo que cuando uno mira el número del gasto público. El otro día lo escuchaba a un candidato decir que puede bajar el gasto público 13 puntos del PBI. Todo el gasto público nacional hoy, después de las licuaciones, es 20. O sea, bajar 13 puntos de 20 de gasto público es porque hay alguien que no miró los números, digamos, ¿no? No digo que no se va a bajar y no digo que hay que bajarlo mucho, pero no es una cosa que vos te levantaste a la mañana, esta es una huevada, saca esto, se acabó el problema. No, hay que hacer un trabajo enorme y va a llevar tiempo. Pero una vez que uno se mete en el camino, se mete en el camino. Entonces, todos estos números que tienen superávit, la inflación te tapa todo, no tenés idea lo que es superávit y lo que es déficit. Ya, entiendan, estamos en una nominalidad del 120% anual. ¿Qué es superávit y qué es déficit ahí adentro? ¿Con qué cuentas? ¿Qué números? ¿Cuánto es préstamo disfrazado de superávit o de déficit? ¿Cuánto es déficit disfrazado de préstamo? ¿Cuánto es o sea, esta idea de mirar los números en un contexto de alta nominalidad es muy engañosa, muy engañosa. Gracias, Enrique. La última para Sergio.
¿por qué Milei no puede mostrar su equipo? ¿Lo tiene? Enrique debe saber más. A mí me consta que habla con gente muy sensata. Muy, muy sensata, experimentada. Gente que nos encantaría que esté en el próximo gobierno, la verdad. No quiero hacer nombres porque si él no los hace públicos, yo tampoco, ¿no? Por eso yo no estoy tan intranquilo en el hipotético caso, por ahora de probabilidad acotada, de que él gane la segunda vuelta, ¿no? Insisto, el Milei que uno conoce en persona no es el personaje así estrambótico, mediático, alocado que ustedes ven en los medios, para nada, ¿no? Por otro lado, yo no hago estrategia de campaña, no sé nada de eso. Pero si alguien me preguntase, che, ¿qué tiene que mejorar Milei de su campaña? ¿Qué le decís? Nada. Que siga haciendo lo que está haciendo. Yo limitaría los insultos porque, insisto, las amigas de mi mamá no lo votan. Cuando sus nietos le insisten que sí. Pero el tipo le va bien haciendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que con mucho criterio él encontró estos dos conceptos de casta y dolarización, con los cuales le permite navegar por lo menos esta etapa de la campaña muy exitosamente. Bueno, como dicen los gringos, si no está roto, no lo arregles, seguir por ese lado. Ahora, sería preocupante que él no hable con colegas de él, que no pregunte. Él eso lo hace. De hecho, ya se puede decir porque salió en el diario, ¿no? Había un sector del peronismo que quería que gane Milei para voltearlo rápidamente. Para generar una crisis de gobernabilidad al poco tiempo de asumir, ¿no? Él, por supuesto, tomó nota de eso, porque no quiere ser el pato de la boda. Hay áreas muy complejas de la administración del Estado que Milei no comprende ni sabe, y él va a tener que delegar ahí en gente que entienda, que tenga experiencia. Pero no es el momento de exigirle eso ahora. Él ahora es un candidato. Voy a hacer algo más arriesgado. A esta altura, cuando, hay gente muy joven, ¿no? Pero algunos se van a acordar lo que voy a decir. Cuando uno veía a Menem a 3 meses o 4 meses de la elección, ¿alguien podía predecir lo que iba a hacer después? No. Acuérdense que ganar una elección es una historia, gobernar es otra, no tiene nada que ver un juego con el otro. Son dos trabajos distintos, es como ser novio y marido. ¿Vieron que no tiene nada que ver? Esto es igual. Es igual. Entonces, él ahora es candidato. Después cuando se gana, en el hipotético caso presidente, es otra historia, ¿eh? Es otro juego político, hace falta otra racionalidad, otros... Y aparte, acuérdense, el equipo que te asciende no te saca campeón, ¿no? Debe cambiar el equipo. Porque hay gente que se especializa en jugar en lugares donde no hay agua caliente. Esto es igual. Así que la campaña es una historia, y él en campaña, la verdad, impecable, ¿no? Bueno, creo que la misión de la Federación de Acopiadores está cumplida. Hemos tenido una jornada en donde hemos tenido expositores de primerísimo nivel. Nuestro agradecimiento infinito a todos ellos. Muchísimas gracias por participar de esto. Gracias a estas dos mentes brillantes que sé que han hecho un esfuerzo importante para estar acá. Así que en nombre de toda la Federación de Acopiadores, Sergio, muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.